Pues buenas noches, vamos a iniciar en esta sexta sesión del curso de la historia de las 4 transformaciones en México. En esta sesión, bueno, teníamos un desfase. Porque la sesión pasada, digamos, la sesión antepasada ocupó digamos, para hablar sobre el sistema político mexicano y las características autoritarias de la democracia que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en México, particularmente con el PRI, con los distintos regímenes del PRI y, claro, pues llegando a la democracia neoliberal en México como antesala del triunfo histórico al final, digamos, del compañero Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Entonces, bueno, vamos a ajustarnos, de todos modos vamos a tener las 10 sesiones, solamente que voy a ajustar tal vez la segunda transformación, que es de la reforma. En este caso, digamos, sobre tercera transformación, vamos a seguir con estas 2 sesiones, la sexta y la séptima, o sea, la siguiente trataríamos la tercera transformación, o sea, la Revolución Mexicana y el cardenismo, todo lo que implicó, todo lo que estuvo alrededor de esta transformación, que para un servidor, junto con otros historiadores, nosotros sostenemos que la Revolución Mexicana inicia en 1910 y concluye en 1938 con la expropiación petrolera. Pero bueno, pues vamos a ir viendo, digamos, esta interpretación. Sabemos que choca con la interpretación clásica que considera que la revolución inicia en 1910 y va a concluir, algunos van a decir, en 1917 con la Constitución. Algunos hablan hasta 1920, digamos, más o menos como una década del periodo revolucionario, ¿no? Del periodo en el que se vivió el mayor conflicto o los mayores impactos del conflicto armado. Y para otros vamos a decir que no, que es muy importante 1910 por ser el inicio, 1917 por ser el año de promulgación de la Constitución, pero podríamos decir que hasta 1938 es cuando se aplica de forma contundente la Constitución del 17 con su súper importantísimo artículo, que es el artículo 27. Que claro, después de la Constitución, para la década de los 20 y gran parte de la década de los 30, siempre se aplicó a cuentagotas en 2 sectores, el reparto agrario, y por lo tanto la conformación de ejidos, el reconocimiento de ejidos, y también, digamos, posteriormente la intervención en el asunto petrolero. Entonces, bueno, esto lo podemos ir platicando, lo podemos ir analizando, reflexionando, y claro, no importa también si ustedes quieren seguir la interpretación más clásica de los años de la Revolución Mexicana y dejar fuera el cardenismo, no importa, porque al final sé que si hacemos un ejercicio honesto de aproximación al pasado, que no contemplemos al cardenismo como periodo revolucionario, tampoco le va a quitar el reconocimiento, ¿verdad?, a ese sexenio que fue muy, muy importante. Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión sería ver la Revolución Mexicana, pero no me voy a basar, digamos, en lo que hemos visto desde la primaria, ¿verdad? Las etapas más importantes de 1910 y los años subsecuentes. Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver rápido. Lo que en realidad quiero que nos instalemos es en analizar el porfiriato. Mínimo, analizarlo de manera rápida. Porque claro, pues son las causas de la misma revolución. Incluso de esa manera podemos entender o tener una comprensión
mucho más completa del periodo revolucionario. Si no sabemos o no tenemos claro las bases en las que se originó el porfiriato, pues entonces va a ser difícil comprender la trascendencia y la naturaleza de la Revolución Mexicana, que podríamos decir no le pide nada a la revolución, a otras revoluciones, a la revolución rusa, a la revolución china, a la revolución cubana, no le pide nada, pero se construyó con una madera completamente distinta. La Revolución Mexicana sí la podemos considerar como la primera revolución del siglo XX. Es una revolución campesina como todas las demás, pero al final tuvo una peculiaridad que pasó por tantas etapas que cada etapa nos podría llevar un curso completo para poderla comprender, ¿no? Es una revolución de muchas ideas, de muchas etapas, de muchos proyectos, de muchos grupos, ¿no? O corrientes que incluso se aliaron en algún momento o se enfrentaron. La Revolución Mexicana fue sumamente caótica, como algunos autores, incluso si no mal recuerdo, Octavio Paz le mencionaba, ¿no? En una frase eso de la bola, ¿no? Allí era como mencionaba la Revolución Mexicana, cuando alguien se involucraba, digamos, en la revolución, era, pues ya se fue a la bola, ¿no? Ahí en la bola, si no mal recuerdo, fue Octavio Paz el que la llama así, claro, recogiendo testimonios de la época, de sobrevivientes de la revolución, de cuando un tío, algún hermano se involucraba en la revolución, pues se fue a la bola, ¿no? Pero creo que eso sería una excelente manera de llamar a la Revolución Mexicana. Fue un proceso de masas. Y como proceso de masas es muy importante. Y sería interesante lograr que cada uno de nosotros reflexionara sobre el significado de la Revolución Mexicana, sobre este carácter popular de la Revolución Mexicana. No digo que otras revoluciones no hayan sido populares, no estoy diciendo eso, sino que de repente a los mexicanos se nos olvida el carácter revolucionario, transformador, profundo, radical y más que nada popular. ¿Qué es lo que quiero decir? Vean la imagen. Esta imagen me gusta mucho. Es de tropas zapatistas avanzando, ¿no? Están en un periodo de consolidación, están avanzando hacia la Ciudad de México. ¿Por qué la escogí para representar este proceso revolucionario? Porque podemos adoptar la forma tradicional de ver la revolución y de ver cualquier periodo de la historia. El método tradicional sería, para ver zapatistas, vemos la biografía de Zapata. Para ver villistas o la División del Norte, pues vemos a Francisco Villa, ¿no? Para ver el constitucionalismo, pues usualmente nos ubicamos nada más en la figura de Venustiano Carranza y tal vez algunos otros, ¿no? Para ver el periodo de la reconstrucción revolucionaria después de la primera década de revolución, podemos ver las biografías de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, ¿no? Incluso el propio Francisco J. Mújica, que les he comentado, ¿no? Aquí. Pero esa historia lleva un peligro, un peligro, digamos, para la izquierda, para las fuerzas progresistas, para las fuerzas populares en cualquier país del mundo. Esa historia nos lleva el peligro de pensar que son los grandes hombres los que hacen la historia, que son los grandes hombres los que hacen las revoluciones. E incluso, y esto yo lo he escuchado de mucha gente de izquierda que dice, al fin y al cabo, las transformaciones las dirigen la pequeña burguesía, los que saben leer. Y bueno, pues eso es un disparate total. Las revoluciones las hacen las masas. Un periodista, un intelectual, un maestro, ¿puede ser importante? Sí, sí puede ser importante, siempre y cuando sea consecuente con la masa, con los grupos organizados y con la sociedad cuando decide movilizarse.
Un periodista, intelectual, abogado, médico, puede comprender, puede estar, sí, involucrado en la masa, puede dirigir, sí, pero sin la masa no se hacen las revoluciones, ¿no? Y muchas veces los que trascienden, las figuras que logran trascender son las figuras que tienen un instinto, tienen un olfato para seguir a la masa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo latente que hay en el horizonte histórico? Eh, no dudo que en el periodo del Porfiriato hayan existido muchas, digamos, figuras o algunas figuras que eran críticas a Porfirio Díaz, pero si se fijan, muy pocas lograron trascender, trascender en ideas, trascender en acompañamiento. ¿Por qué? Y vamos a utilizar, digamos, ese ejemplo, ¿no? Que les estoy dando en Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué es importante Andrés Manuel últimamente? Porque logró en el 2018 un triunfo. Algunos podrán decir, es que negoció muy bien, hizo buenas alianzas, y sí, sí lo hizo, pero fue construyendo un liderazgo en la masa, en el pueblo mexicano, digamos así en abstracto, lo fue construyendo porque él leyó muy bien su momento. Leyó en que habíamos miles, si no es que un par de millones de mexicanos que no estábamos dispuestos a aceptar otro líder que negociara con la oligarquía de este país, esa oligarquía tan mezquina, o que negociara en lo obscurito, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador se le reconoció y muchas personas le siguen reconociendo que en su cara les puede decir, ustedes son unos ladrones. Y así, digamos, como después del fraude del 2006, se le reconoció que no negociara, que no hablara, que nunca pactara con Felipe Calderón y que también después de Peña Nieto, en la presidencia de Peña Nieto, siguiera recorriendo el país y siguiera diciéndoles a todos, son una mafia del poder, son unos ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Andrés Manuel construyó su legitimidad oliendo a la masa, ¿no? Escuchando a la masa. Por eso fue tan importante que Andrés Manuel siempre estuviera en los pueblos, ¿verdad? Se la pasó recorriendo un montón, o sea, él intuía lo que la gente quería y desde allí fue representativo. En el momento que Andrés Manuel deje de seguir las aspiraciones de la gente, en ese momento podremos decir ¿será una persona inteligente? Sí, pero ya no representa el momento histórico. O incluso la posibilidad real, cuando Andrés Manuel termine, concluya su periodo presidencial, si cumple la promesa de que se olvida de todo y él se va a ir a su rancho allá en Chiapas, no, en Tabasco, ¿no? Chiapas o Tabasco, no recuerdo dónde está. Bueno, en ese momento, digamos, dejará de acompañar a la masa. Entonces su liderazgo se vendrá abajo, ¿no? Y no necesariamente que sea algo negativo, solamente está siendo consecuente con lo que dijo. Bueno, ahora vamos a regresar a la Revolución Mexicana, ¿no? Les decía, lo importante para comprender la Revolución Mexicana es entender que fue un movimiento de masas. Las masas, la mayor parte de la población de este país, tuvieron una serie de exigencias y la Revolución Mexicana nos demuestra, y les estoy adelantando un poco, digamos, de las conclusiones, nos demuestra la revolución que en este país, si no se hubiera repartido a un cierto porcentaje de la población tierras, si no se hubiera entregado las tierras, este país no se hubiera pacificado. Es por eso que esta imagen me gusta mucho. La Revolución Mexicana le hicieron los pueblos, los grupos, las personas organizadas. ¿Por qué antes? Digamos, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, otros rebeliones indígenas que enfrentó Porfirio Díaz, ¿por qué no desembocaron en una revolución? O incluso
¿por qué los intentos de los hermanos Flores Magón no fructificaron? Pues porque estaba ausente la masa. Es tan difícil, digamos, iniciar o rastrear una revolución, es sumamente difícil. Pero así cuando se alinean los planetas, se pueden dar. Pero la invitada o los invitados que nunca pueden faltar en una revolución, siempre es la gente. Pero esta gente se organiza, de repente se suma, de repente desaparece, de repente tiene ganas, de repente no. Bueno, pues es el instinto de un liderazgo, ¿verdad? Entender cuándo la gente está harta y hacia dónde quiere ir, ¿no? Eso no es nada fácil y a veces en una escuela no se puede enseñar. Yo diría que es imposible, ¿no? Solo la experiencia política te puede llevar a eso. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? ¿Cuáles son las causas del levantamiento revolucionario de 1910 y todos los distintos levantamientos posteriores, ¿no? Están muy, muy concentradas en el porfiriato. Tal vez hasta podríamos irnos más atrás, pero bueno, vamos a dejarlo solamente en el porfiriato. El porfiriato, o el porfirismo, como algunas personas lo conocen, se va a desarrollar de 1877 a 1911. Vean las imágenes, ambos son Porfirio Díaz, ¿no? Uno joven, joven general, exitoso, reconocido, amado en Oaxaca. Exitoso, ¿por qué? Porque de una manera muy joven mostró una valentía muy notoria durante la Guerra de Reforma y posteriormente en la intervención, en la segunda intervención francesa en México. Claro, las historias, las leyendas, algunas ciertas, otras no, de las aventuras del joven Porfirio Díaz en Oaxaca, bueno, fueron increíbles, ¿no? Fueron muy famosas, digamos, en distintos pueblos de vocación liberal en México. Se conoce, no sé si se sobreestima, no me he dado la tarea de investigar eso, pero se conoce bien la participación de Porfirio Díaz en la derrota de los franceses en la primera expedición de 1862, allí en la batalla de Puebla, ¿verdad? Desobedeciendo. O sea, se le indica, tú quédate aquí, y cuando ve que los franceses en uno de los tantos intentos por tomar los fuertes militares de la ciudad de Puebla, se van retirando, él en su instinto y su, ¿cómo podemos decir? Su juventud, su bravía, Porfirio Díaz decide ir detrás, digamos, de los franceses que están desorganizados, digamos, huyendo o bajando del cerro. Y bueno, pues ese acto, digamos, de Porfirio Díaz llevó al quiebre del ejército francés en la primera expedición. Los eventos del 5 de mayo de 1862 retrasan el avance de las fuerzas imperialistas francesas hasta finales, hasta diciembre de 1862, casi medio año, libró al país del avance de las tropas francesas. Entonces, vean, bueno, Porfirio Díaz va a ser muy, muy importante. En 1867, en momentos previos, en los últimos momentos del imperio de Maximiliano de Habsburgo, igual a Porfirio Díaz le dicen, te quedas en Oaxaca, no ataques, ¿no? Estás al tanto de una reserva. Si no resultan las cosas bien en el norte del país, pues entonces todavía la resistencia, la república sigue, digamos, allí en Oaxaca. Y bueno, él vio otra vez la oportunidad y se lanza sobre Puebla. Y Puebla junto a Querétaro eran los dos reductos que le quedaban al imperio. Cae Puebla y por lo tanto se queda Maximiliano de Habsburgo solo en la ciudad de Querétaro y es donde posteriormente todo parece indicar, producto de una traición, va a ser entregado
Maximiliano de Habsburgo a las tropas republicanas de Mariano Escobedo. Pero bueno, ¿por qué decirles esto? Porque vaya, Porfirio Díaz, siendo joven, va a ser alguien importante, va a ser alguien valeroso, va a ser alguien reconocido por el resto del ejército. Vaya, nada que ver con lo que concluyó siendo Porfirio Díaz en sus últimos años, ¿verdad? O en el poder. Porfirio Díaz joven, vaya, vean hasta el rostro, llama mucho la atención el rostro. Él es una persona de tez morena, claro, mucho más morena por el sol, por las mismas características de la guerra, y ya en los últimos años de su vida, en los últimos gobiernos, ya se polveaba la cara con arroz, polvo de arroz, ¿no? Se colocaba en la cara para parecer más blanco, una tez más blanca. Esto es muy importante porque uno podría decir, bueno, es la banalidad. He escuchado a algunos historiadores, algunas personas que dicen, no, fue un asunto de su segunda esposa, como era más joven. Entonces, bueno, pues ella lo motivaba a hacer este tipo de cosas, ¿no? Excéntricas, parecer más blanco. Pero vaya, eso raya mucho en la banalidad. Tenemos que comprender que este tipo de cosas nos muestran cuál era la mentalidad de la época. Imagínense un gobernante que cuando llega al poder es moreno y cuando abandona el poder después de una dictadura cruel, sangrienta, parece europeo. Eso ya nos indica mucho de la característica del poder y de la característica de la oligarquía conformada durante 3 décadas de porfiriato. Es una oligarquía sumamente racista, es una oligarquía mexicana, sí, pero que niega a México. No es nada raro que Andrés Manuel, con ese instinto y además ese gusto de leer historia, pues diga que los neoliberales, los tecnócratas neoliberales, son los neoporfiristas. Y ellos se molestan, ¿no? Se molestan y no, porque además la oligarquía mexicana ama, idolatra, adora a Porfirio Díaz. Prácticamente todos los priistas, todos los panistas que pertenecen a la oligarquía de este país, adoran a Porfirio Díaz. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Si Andrés Manuel les dice que son neoporfiristas, híjoles, pues yo me imagino que dentro, en su corazón, se sienten plenos, ¿no? Al decirles que son continuadores del porfiriato. Pero dientes para afuera no pueden decir que son los nuevos porfiristas. Pero bueno, vamos a entender en términos generales ideológicos que representó el porfiriato para también poder entender por qué la respuesta popular de tal forma y de tal magnitud. Hay que entender primero pues la tensión que genera el porfiriato para poder comprender el momento liberador que es la Revolución Mexicana. El primer elemento que usualmente no nos dicen cuando hablan de porfiriato es comprender cómo estaba la economía mundial. Aquí las personas que hayan leído algo sobre marxismo lo podrán empatar, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta mucho, porque a veces estudiamos, por ejemplo, las cuestiones del imperialismo desde Europa, desde los textos de Europa, y se nos hace muy complicado cómo traducirlos y aplicarlos a México. Bueno, en términos muy generales, ¿no? ¿Qué es el imperialismo? Es la dominación de una nación fuerte sobre pueblos o naciones o territorios más débiles. Pero ¿qué característica tiene el imperialismo del siglo XIX? A diferencia de, por ejemplo, el siglo XV, el siglo XVI, cuando llega España a América
y empieza a incorporar todo ese territorio, a conquistar territorios, etcétera, etcétera. Ese tipo de imperialismo o de colonialismo, pues estaba basado en la fortaleza militar, en la incorporación de territorios, en una expansión de los reinos europeos. Para el siglo XIX, aquí ya hay otra realidad. Se siguen comportando igual. Europa va a ser Europa, creo que siempre. Va a ser colonialista, va a ser agresiva, va a ser muy burda en su dominio hacia las naciones no europeas, hacia los pueblos no europeos, ¿no? Espero no herir susceptibilidades de algún admirador de Europa, ¿no? Porque podremos decir, es que los franceses son muy civilizados, pues sí, pero asómense a África y vean toda la explotación que los franceses han provocado, toda la destrucción y la pobreza que los franceses, claro, que Francia, el imperialismo francés ha provocado, ¿no? O bueno, es que los alemanes son muy disciplinados, pues sí, pero vamos a ver también lo que ha provocado las corporaciones alemanas en otros lados, ¿no? O los ingleses, o los suizos, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una naturaleza económica que es el imperialismo. Bueno, ¿por qué decirles todo esto para poder entender lo que es el porfiriato? Bueno, para la segunda mitad del siglo XIX, el imperialismo podríamos decir que se perfecciona. Aquí la diferencia de los colonialismos del siglo XV al colonialismo basado en el imperialismo del siglo XIX radica en la revolución industrial, que el poderío de Europa se está basando en la revolución industrial, por lo tanto, en la primacía del capital, en la primacía de los negocios. No es el engrandecimiento territorial como España lo entendió. Necesito mucho territorio y necesito explotar donde haya minas, ¿no? Y teniendo oro y plata, yo España, pues me la paso cachetona, así tranquila, ¿no? Para el siglo XIX esto ya cambió. La revolución industrial basada en Inglaterra ya hizo que todas las naciones se vuelvan locas por tener industria y por generar, digamos, una economía plenamente capitalista. Para no meternos en la definición que es capitalismo y todo este rollo, vamos a decir, una nación imperialista es una nación fuerte industrialmente que desdobla este poder en otros, el militar, el político, el cultural. Todavía seguimos en dinámicas así. El color de tinte del cabello más vendido en el mundo sigue siendo el rubio, todas las tonalidades de rubio. Eso es una dominación cultural, ¿verdad? Donde se entiende, la mayor parte de la población en el mundo entiende que lo rubio está relacionado a la belleza, ¿no? Eso es un reflejo de dominio imperialista que nace en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, el imperialismo, ¿qué era lo que buscaba? Europa, ¿qué buscaba? Y Estados Unidos ya en el siglo XIX, ¿qué buscaban del resto del mundo? En este caso, ¿qué buscó Europa y los Estados Unidos de México en el porfiriato? En primera, un lugar donde extraer materias primas. Eso se entiende, ¿no? Todavía, en la actualidad, sabemos que la plata, el oro, ahorita están por el litio, el petróleo, muchos alimentos también de la agroindustria se van al extranjero, ¿no? Yucatán lo entiende bien esto, ¿no? Pues al final el Nenequén durante mucho tiempo toda la riqueza que generó se fue al extranjero, ¿no? En este periodo de final del siglo XIX de porfiriato, lo que hizo una bonanza económica para los capitalistas, para los hacendados del Estado, pues fue la conexión con el extranjero vendiendo enequén, ¿verdad? Hacia el mercado extranjero. Bueno, entonces, entendemos, esto es una realidad. El imperialismo se basa en la extracción de materias primas, de insumos que no van a servir para
industrializar y modernizar esa región, esa colonia o ese país, sino para beneficiar a las naciones que son industrialmente fuertes. Pero en el siglo XIX, en la segunda mitad, esto se refuerza, se moderniza, podríamos decir, se transforma este imperialismo, porque además de despojar de materias primas a las colonias o al resto del mundo, a las naciones más débiles, también este imperialismo los vuelve mercados. O sea, entonces era un negocio perfecto, ¿no? Aquí en México se podían llevar el Enequén, se podían llevar el petróleo a finales del Porfiriato, empezaron a llevárselo, se podían llevar el carbón, se podían llevar el cobre, se podían llevar la plata, se podían llevar varias cosas, ¿no? Pero además esperaban que nosotros como mexicanos o el gobierno mexicano comprara muchos de los productos que se hacen en Europa y en los Estados Unidos, como en la actualidad sigue funcionando, ¿no? Con ciertos cambios. Entonces, lo que nosotros entendemos como el imperialismo, así en términos clásicos, se da en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué cosa tiene que ver esto con Porfirio Díaz? Bueno, pues vamos a entender que el porfiriato, que el régimen porfirista, esta dictadura porfirista, se va a crear con estos dos requisitos, que las naciones dominadas no pongan ninguna traba para poder extraer las materias primas, pero además tampoco pongan ninguna traba para que las naciones industrializadas puedan vender libremente todo el excedente de la industria, en este caso en México. Hay algunas personas que dicen, es que Porfirio Díaz fue muy buen presidente, modernizó al país, lo conectó al mundo, a los mercados. A ver, espérate. Solamente siguió los lineamientos que en Europa y en Estados Unidos tenían de cómo se debía de comportar un gobierno subordinado o una colonia. Entonces también hay que empezar a desmitificar al porfiriato. El porfiriato solamente fue hábil en la capacidad de generar todas las condiciones para que las materias primas fueran explotadas y fueran llevadas al extranjero y que México nos volviéramos dependientes de la industria del extranjero. Y punto, ¿no? ¿Nos dio paz? Pues sí, pero ahorita vamos a ver a qué costo. Y vaya, y lo digo esto porque así en otros casos, vean la imagen, aquí ya voy a ir metiéndole más velocidad, yo espero que ya haya quedado claro esto, como el contexto en el que nace el porfiriato. Vean esta imagen, el guano peruano, este caso es algo muy bueno, ¿no? Para poder ejemplificar el imperialismo. Vean, en una de estas expediciones militares de científicos, me parece, si no mal recuerdo, hasta Darwin, en una de las expediciones que los científicos británicos llevaban a cabo alrededor del mundo, eran barcos militares o privados, pero donde había militares ingleses, donde iban también científicos que iban recolectando muestras a todos los países, perfeccionaban los mapas, todo, ¿no? Muy metido para los intereses imperialistas ingleses, ¿no? Y en una de esas recogieron muestras. Se dieron cuenta que había aves marinas que habían desarrollado, habían acumulado sus desechos durante, pues, yo pensaría que un par de miles de años, ¿no? En las costas de Perú. Y claro, entonces todo esto que estamos viendo aquí a la derecha son montañas, podríamos llamar así, de popó, de aves marinas. ¿Qué característica esto? Se lo llevaron a Inglaterra y se van dando cuenta que este guano era excelente, era lo mejor que había de fertilizantes para la época. Bueno, este guano peruano no sirvió para impulsar el campo peruano, no sirvió para que los beneficios se quedaran en Perú,
sirvió para beneficiar a la agricultura del Imperio Británico. Se lo llevaron, se lo acabaron los británicos. Claro, durante los años, más o menos como una década que duró la explotación del guano, pues claro, Perú aparentemente tenía una economía estable, aparentemente, ¿no? Pero claro, una economía donde había beneficios que nada se quedaban en la capital principalmente y beneficiando a una oligarquía militar muy ligada, digamos, a Lima, que es la capital de Perú, ¿no? Se acaba el guano y se van las inversiones y adiós bonanza económica. Se esfumaron. Hasta que encuentren otra cosa que le interese a los británicos, ¿no? Tenemos otros ejemplos, así muy rápido. Por ejemplo, ¿cómo era el imperialismo en esos momentos? Los casos de la India y de China son dramáticos. Sabemos que los británicos van a hacer, no van a dudar para bombardear. En primera, para llenar de droga, de opio que producían alrededor de la India, lo trasladaban y lo vendían en los puertos chinos. Al principio podía ser regalado y hasta muy barato. Ya saben cómo son las drogas, ¿no? O sea, te la regalan, la fiesta, muy padre, muy bonito. Pero ya cuando el emperador se da cuenta de todos los problemas sociales que está generando la droga, el opio, en China, trata de cerrar los puertos. Y le dice a los británicos, no, espérense, ya, no podemos permitir esto. Estás dañando mucho lo que es a la sociedad china o del imperio. ¿Cuál es la respuesta? Bombardeo de los puertos. Van a desarrollar, digamos, las guerras del opio, ¿no? También. No nos vamos a meter mucho en eso. Pero vean la capacidad, o sea, el imperio británico no tiene ninguna calidad moral para ahorita, por ejemplo, criticar a México en su tratamiento con los cárteles norteamericanos, con los cárteles mexicanos. Los británicos fortalecieron su economía en el siglo XIX vendiendo droga, obligando a los chinos a abrir los puertos para que siguieran vendiendo droga que producían en la India. Y claro, el dinero de las drogas se quedaba en la India o en China, pues no, se iba hacia Inglaterra, ¿no? Estos son ejemplos de cómo funcionaba, ¿verdad? El, el imperialismo de la época, el imperialismo donde se desarrolla el porfiriato. Es para ir entendiendo, ¿no? Digamos, ese grado tan descarnado en el que el porfiriato se movió. Y el porfiriato no se negó a aceptar esto. Fue gustoso. Siguió las reglas del juego internacional. O sea, Porfirio Díaz no inventó nada como gobernante, ¿no? En términos económicos. Ahorita vamos a ver qué sí inventó Porfirio Díaz para México. Tenemos otros ejemplos, ¿no? La porcelana británica. Ven que a los británicos en el siglo XIX se agarraron como tradición esto de la hora del té, así que aparece en películas o en caricaturas, ¿no? Los británicos. Bueno, en primera el té era hindú, principalmente hindú, ¿no? Claro, de China se traslada a la India porque es una colonia británica, y allí se empieza a desarrollar y se lo llevan a Europa los comerciantes británicos, y allí se va generalizando esto de la hora del té. Pero el asunto es que la porcelana era china, y los chinos no querían brindar, no querían aflojar, digamos, la fórmula para hacer la porcelana, hasta que los británicos lo descubren, roban la fórmula. O sea, lo que China en la década de los 80 y 90 hizo de robar, ¿no? Conocimiento de otros países, entre ellos Europa, para llevarlo a China y hacerlo más barato, los británicos lo hicieron en el siglo XIX con la porcelana china. Se dieron cuenta que el asunto era la arcilla que tomaban para hacer la porcelana y todas las capas y las veces que horneaban la porcelana. Eso le daba pues un término muy fino, pero además, digamos, una dureza, ¿no? Para que soportara el calor y ese tipo de cosas, ¿no?
Pero además los chinos hacían todo artesanal, la pintura, ¿no? Estaban pintando las tazas, los platitos y todo eso. No, pues ya los británicos encontraron la manera más rápida de producir la porcelana y con plantilla, ya no pintaba, todo esto ya no es pintado, ya es con plantilla, ¿no? Lo hicieron de una manera industrial. Después, claro, ya no les importó seguir comprando la porcelana en China, un negocio y una economía que ellos fomentaron, después se fue al caño, ¿no? Y claro, se quedaron robaron el conocimiento de hacer la porcelana. Algo así como el petróleo mexicano y venezolano, ¿no? Tampoco voy a meter mucho en esto, ya hemos platicado del petróleo, incluso hicimos en una sesión pasada, hicimos una comparación, ¿no? De México y Venezuela en la Segunda Guerra Mundial en la venta de petróleo, ¿no? Y los beneficios que dejó a México que existiera Pemex y las características o los beneficios limitados para la sociedad venezolana que dejó que el petróleo venezolano estuviera en manos de una oligarquía, ¿no? Pero bueno, vean, así se comportaba el imperialismo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué onda con Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué tanto hizo? ¿Qué tanto no hizo? ¿No? Porque ahí va la clave de la naturaleza. O sea, ya empezamos a ver, o sea, las naciones que Porfirio Díaz permite, o esa clase política que acompaña a Porfirio Díaz, permite que se instalen en México, son las mismas naciones y muchas veces las mismas compañías que están masacrando pueblos en otras partes del mundo. Para comprender que si no tienen ningún empacho ético, moral, de llenar, de atascar de drogas a los chinos, de someter en condiciones muy malas a los hindús, de repartirse y regalarse partes de África con toda y población sin preguntarles nada a ellos. ¿Qué empacho van a tener de matar, encarcelar o dejar que un gobierno en México lo haga sobre indígenas, sobre campesinos y sobre obreros? Esa es esa misma Europa la que va a callar todos los abusos de Porfirio Díaz y que no va a decir nada siempre y cuando Porfirio Díaz les permita hacer negocios a lo lindo, ¿verdad? Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, ¿no? ¿Qué empacho va a tener? Bueno, Porfirio Díaz nace en 1830, en el 54 se va a unir al plan de Ayutla, al plan liberal, en contra de la última dictadura, bueno, el último gobierno ya dictatorial de Antonio López de Santana, ¿no? Va a participar, como les decía, en la Guerra de Reforma, donde va a tomar el grado de general, muy joven toma el grado de general, va a participar en la segunda intervención francesa, se dice, incluso hasta lo retomó El vuelo del águila, esta novela hecha por Televisa en la década de los 90 para lavar la figura de Porfirio Díaz ante los mexicanos durante el gobierno de Salinas de Gortari. La historia es tan importante que a los mexicanos nos convencieron que era buena onda. Que es más, cuando hubo represión en el porfiriato, Porfirio Díaz no se enteró, porque esas decisiones las tomaban otras personas. Televisa nos hizo mucho daño, lavando la figura de Porfirio Díaz, porque así legitimaba también la apertura comercial que Carlos Salinas de Gortari y los neoliberales habían hecho. Pero bueno, en esa, según hasta la novela de Televisa, por ejemplo, vean cómo era la personalidad de Porfirio Díaz. Cae preso de los franceses. Entonces, pide, de manera escondida, le llevan, creo que hay más o menos así la historia, le llevan ropa de mujer. Entonces sale vestido con ropa de mujer. Acuérdense, pues llevaban los rebozos, ¿no? Entonces, pues todo nada más se deja ver los ojos, ¿no? Y así se escapa de los franceses. Ese joven osado, valiente, que a veces podríamos pensar que no le importaba mucho vivir o morir,
muy valiente, ese va a ser Porfirio Díaz. Va a ser todo una figura súper importante de joven. Bueno, toda su vida, pero positivamente de joven. 1871, Plan de la Noria. Termina 1867, se fusila Maximiliano, después inicia, ya se dan elecciones, gana Porfirio Díaz, gana Benito Juárez, ya legalmente, ya gana las primeras elecciones que gana después del 67, duran 4 años, 1871, Benito Juárez se busca reelegir. Es la primera reelección. Acuérdense, de 1857, que es la Constitución, va a iniciar la guerra de reforma. Y Benito Juárez, por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, pasa a ser presidente, ¿verdad? En ese momento de emergencia. Desde 1857 hasta 1867, este país vivió en guerra y después con una intervención francesa. Entonces, Benito Juárez nunca pudo hacer elecciones para legitimar, digamos, democráticamente su presidencia. ¿Era legítimo? Pues sí, porque la Constitución decía que él debía ser presidente, pero durante 10 años no se pudo. En el 67, cuando son derrotados los franceses, son derrotados los conservadores, bueno, ya se celebran las primeras elecciones y las gana, lógicamente, Benito Juárez. Este país le debe todo a Benito Juárez. En 1871, Benito Juárez dice, me voy a reelegir, y se reelige. Porfirio Díaz se levanta en armas en contra de Benito Juárez. Paradójicamente, vean, cuando uno está en campaña puede decir cualquier cosa y prometer cualquier cosa. ¿Cuál era la gran promesa de Porfirio Díaz en el Plan de la Noria de 1871? No reelección. Así, ¿no? Que nadie se perpetúe en el poder, dice. El hecho que se reelija Benito Juárez está violentando el espíritu de la Constitución. Entonces, claro, prometió otras cosas, un verdadero federalismo, aplicar, digamos, pues, aplicar la Constitución, los derechos, bla, 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 pero esencialmente era sufragio efectivo, no reelección. Por eso Francisco y Madero, como para echarle en cara a Porfirio Díaz el haber traicionado este primer ánimo democrático que lo llevó a la política, fue por eso que tomó, digamos, incluso las mismas palabras, las mismas frases, la misma idea de Porfirio Díaz joven para aplicársela al Porfirio Díaz ya viejo, que ya se había vuelto un dictador atroz en México. Pero vean, ¿no? O sea, nadie sabe, y eso que no había Facebook, ¿no? En ese momento, o redes sociales, para que luego te echaran en cara lo que habías dicho años antes, ¿no? Es como las redes sociales, ¿no? Ahorita tú puedes decir a una chica, a un chico, te amo y eres todo para mí, y se toman una foto así, sonriendo, ¿no? Y todo, y en 4 años Facebook ya tronaron, no lo quieres ver o no la quieres ver, y Facebook te dice, hace 4 años tenías esta foto, ¿no? Creemos que quieres recordarlo, y se siente feo, ¿no? Bueno, pues, Porfirio Díaz igual. Después de casi 3 décadas, los mismos opositores toman las mismas palabras de Porfirio Díaz y le dicen, ve, tú prometiste que nadie se iba a perpetuar en el poder. Aquí tenemos una línea del tiempo para que nos quede claro, ¿no? Lo que les acabo de decir. 1871, la primera reelección de Benito Juárez. Se activa el Plan de la Noria, pero lamentablemente al siguiente año, ya siendo reelecto Benito Juárez muere. Incluso hasta los más, hay ciertos historiadores, ciertas versiones que hablan que hasta Benito Juárez pudo haber sido envenenado. Pero bueno, no creo que exista, digamos, ninguna prueba de esto. Benito Juárez se murió, porque claro, pues le tocó años muy feos, ¿no? De niño, la pobreza.
en una población indígena, ¿no? De Oaxaca. Después, como político, bueno, el país estaba hecho trizas, ¿no? Como político. Y además, bueno, López de Santana lo metió a San Juan de Ulúa, allí a la prisión de Veracruz, en las peores condiciones. Después, durante esa década de guerra, de la guerra de reforma y la intervención, también va a tener una serie de limitaciones. Claro que su salud no va a estar nada bien. Y en 1872 muere. Y vienen elecciones y las gana otro liberal, Sebastián Lerdo de Tejada. Otro excelente, ¿no? Digamos, con su hermano. Ambos Lerdos de Tejada, muy, muy importantes, también de esa generación del juarismo que hacen la Constitución. Porfirio Díaz se vuelve a presentar y pierde, y en este momento dice, bueno, está bien, me ganaste a la buena, y se fue, desapareció 4 años. 1876, Lerdo de Tejada dice, me voy a reelegir, y ahora, otra vez, ahora sí, Porfirio Díaz dice, no, ya no te reeliges, acuérdate, sufragio efectivo, no reelección, que nadie se perpetúe en el poder, y echa a andar el plan de Tuxtepec, y ahora sí, lo apoyan sectores del ejército, sectores más conservadores, que no querían a Lerdo de Tejada, y lo colocan en el poder. Él triunfa en lo que se llamó la Revolución de Tuxtepec. Vean cómo lo trata la prensa de la época. El gran libertador, la aurora de la libertad. Esto es un cartón político de la época. Tuve que cortar, por falta de tiempo, tuve que cortar otros cartones de los periódicos de la época donde se burlan de Porfirio Díaz. Lo tratan, pero peor, ¿no? Pero bueno, pues perseveró, o sea, alegó, estuvo en la selección, las perdía, alegaba fraude y volvía a estar, y volvía a estar, y volvía a estar, y bueno, pues a la tercera se queda en la presidencia, ¿no? Me parece que en México el que persevera, la tercera alcanza, ¿no? ¿Qué características? Un crecimiento económico extraordinario, sí. México nunca había tenido superávit desde que nace, desde 1821 que nos volvemos independientes, no habíamos tenido un momento de estabilidad económica. Ya dejen de bonanza, de estabilidad, ¿no? Nos fue súper mal. La gente que dice, es que ahorita estamos mal, no, espérate, es que no has leído historia. Hasta antes de Porfirio Díaz, este país le fue de mal en peor. O sea, atroz. Perdimos la mitad del territorio con los Estados Unidos. Francia llega y nos invade y se queda varios años, ¿no? Tenemos una dictadura o distintos gobiernos, todos inestables. Ningún presidente terminaba su periodo de gobierno. Vaya, muy mal. Y claro, los primeros gobiernos de Porfirio Díaz que se ven que se está estabilizando la cosa, ¿no? La situación económica, pues claro, va a haber un reconocimiento. Pero reconocimiento, ¿por qué? Porque Porfirio Díaz se entiende muy bien, no puede estarse peleando. Nadie de los liberales quería pelearse con Europa y con los Estados Unidos, ¿eh? Nadie. Nadie era socialista aquí, ¿no? Nadie era imperialista, ¿no? Lo más cercano al imperialismo sería Benito Juárez, diciendo el respeto ajeno es la paz, ¿no? Entre los individuos, entre las naciones. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Hay un crecimiento económico? Sí, sí lo hay. ¿Estabilidad y paz social? Sí, sí lo logra Porfirio Díaz, ¿no? Generación de una clase medio urbana, claro, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, empiezan a existir una clase media cada vez más ensanchada. Pero claro, ahorita vamos con la otra parte, ¿no? Y el desarrollo de una élite económica y cultural cosmopolita, claro, claro. Los hacendados, heredados, digamos, de los primeros años, las primeras décadas de la independencia, los conservadores que se quedaron con sus haciendas, derrotados, pero no les tocaron nada de sus haciendas, van a encontrar al porfiriato como algo muy bueno. O sea, los conservadores derrotados por el juarismo terminan enamorándose de Porfirio Díaz, pues claro,
había estabilidad económica. Pero vean la caricatura o el cartón político, si no mal recuerdo, del hijo del aguizote, ¿no? De estos críticos, ¿no? Donde está la mano de los Flores Magón, que criticaban, ¿no? Una ofrenda a Porfirio Postli. Claro, se están burlando que Porfirio Díaz ya allí quedó como un monolito, una piedra, ¿no? Es un dictador, es inflexible, además es un objeto de culto, ¿no? El que está allí representado es Bernardo Reyes, durante mucho tiempo, pues, secretario de guerra, o sea, el mandamás del ejército de Porfirio Díaz, que en algún momento se pensó como sucesor de Porfirio Díaz en 1910, en las elecciones de 1910. Pero bueno, que Porfirio Díaz al final dijo, sí, sí me quedo, y lo mandó a Europa, ¿no? Y bueno, pues él se cayó y dijo, muy bien, está bien. Bueno, eh, este general del ejército, ¿qué es lo que está sacrificando? ¿Vean? La piedra de sacrificios tiene el nombre tiranía y está sacrificando al pueblo yaqui. Aquí en Yucatán se debe de recordar, ¿no? Espero, el asunto del pueblo yaqui, porque muchos de ellos fueron trasladados y fueron obligados a estar en haciendas enequeneras. Yo pensaría, no sé, no le he seguido el rastro, ¿qué pasó con los yaquis que se quedaron aquí? Tal vez gente, historiadores de aquí o cronistas sepan más, pero yo pensaría que en una de esas, algunos de los yucatecos actuales, digamos, vienen en una de esas de algunos yaquis que fueron obligados a vivir en la península para trabajar, pues, prácticamente como esclavos en las haciendas enequeneras, ¿no? Pero vean, digamos, en una fotografía nos dice muy, muy rápido. Podemos ver a la izquierda lo que los oligarcas mexicanos admiran de Porfirio Díaz, ¿no? Crecimiento económico, estabilidad, paz social, generación de una clase media, todo parecía que estaba súper bien. Hasta Krause dice, ¿no? Es que en Monterrey ya se estaba dando una industrialización, ¿no? El grupo Monterrey, que posteriormente va a fundar el TEC de Monterrey, todos estos. Nos iba bastante bien, ¿no? Pero vemos la otra parte. ¿Cuál fue el costo para sostener la industrialización y la modernización en un contexto imperialista? Pues fue que la mayoría de la población estaba viviendo en condiciones de miseria, de pobreza, ¿no? La explotación del 80 y tantos % de la población era brutal, brutal. Entonces ahí ya vamos entendiendo o comprendiendo los motivos de la Revolución Mexicana. Igual que en la crítica al neoliberalismo. ¿De qué me sirve? ¿Qué nos decía Peña Nieto? México es la economía número 10 a nivel mundial. Somos, ¿cómo nos decían? Somos el país número 1 exportando plata. Somos la principal economía, o llegamos a ser la principal economía de exportación de autos. ¡Wow! Puros medallas, ¿no? Para los neoliberales. Nuestra inflación está controlada, es pequeñita, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? Un equilibrio en las finanzas perfecta. Pues claro, pero la mayor parte de la población en pobreza, ¿no? Las cifras más conservadoras para el periodo de Peña Nieto nos hablan del 49%, ¿no? 48-49% de la población en pobreza. Y había algunos indicadores que nos podían llevar la cifra hasta 70% de los mexicanos viviendo en pobreza, ¿no? Dependiendo qué indicador o qué fórmula, digamos, utilicemos para medir la pobreza. Pero aquí era igual. O sea, está muy bien, digamos, el uso. O sea, ¿son neoporfiristas? Sí, son neoporfiristas porque casi siguieron las mismas condiciones, las mismas reglas de crecimiento que el porfiriato tuvo. Abrir el país y que vengan las compañías de la mano de la oligarquía y de los terratenientes mexicanos y que hagan lo que quieran con tal de enriquecerse.
pero no puedes vender lo que estás produciendo en el país. ¿Por qué? Porque muy pocos mexicanos tenían la capacidad de compra. ¿Por qué? Pues porque era una burla lo que estabas haciendo a la gente, ¿no? Recordemos las tiendas de raya, ¿no? ¿Cómo esperas que México sea un país de consumidores si te estás burlando de los trabajadores, explotándolos en tiendas de raya? Entonces, la economía estaba hacia la exportación, hacia el extranjero. Y ciertas ciudades como la Ciudad de México, que ciertamente empezó a engrandecerse, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Y uno que otro, algunas regiones. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Creo que va quedando claro, ¿no? Digamos, cuál es el conflicto con Porfirio Díaz. Y todo esto se engloba. La cereza del pastel es la ideología que traen los porfiristas. Estamos hablando aquí de el positivismo. Hay filosofías de moda, ¿no? El positivismo, orden, paz y progreso, ¿no? La estabilidad, eh, todo tiene que ser racional. Entonces, Porfirio Díaz se hace rodear de estos científicos, un grupo de asesores. Esto ya es como a la mitad de sus largos gobiernos, encabezados por José Limantur, ¿no? Una serie de egresados de universidades extranjeras, de universidades mexicanas, gente brillante, sí, gente de letras, sí, etcétera, etcétera, pero pues que lo menos que iban a desarrollar era empatía por la gente. Era una corte de intelectuales que, claro, de gente muy capaz, muy inteligente, muchos estudios en el extranjero, sí, pero que le iban a aplaudir este sistema asesino que el porfiriato significaba, que con tal de enriquecer a un puñado de personas y de empresas extranjeras, estaban sacrificando a la inmensa mayoría de la población. Aguas, porque luego los títulos académicos no van acompañados de sensibilidad política, no van. Cuando las universidades están entregadas a los intereses de las oligarquías, un título universitario no te garantiza crítica social o empatía, ¿no? Hacia los sectores más bajos, más populares de la sociedad. Pero bueno, ¿qué estaban pensando ellos? Pues eso, ¿no? ¿Qué se hizo Porfirio Díaz? ¿Cuál es el sello de Porfirio Díaz? Porfirio Díaz era un militar, muy efectivo, pero muy pragmático, ¿no? ¿Era liberal? Sí. ¿Fue masón? Sí, 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 pero muy pragmático. O sea, no me interesa la teoría. Vamos a la acción. Necesitamos pacificar este país para atraer inversiones. Bueno, lo primero, policía rural. Haces una policía, algunos incluso van a ser exmiembros de la delincuencia, y estos, una de dos, o persiguen y asesinan a los delincuentes o negocian y los controlan. No me importa, el chiste es que dejan de estar asaltando caminos, dejan de estar asaltando bancos, dejan de frenar las inversiones en el país, ¿no? Aquí están, son los rurales. Y claro, al principio se utilizan para golpear a los delincuentes. Muy poco tiempo después, estos rurales se terminan utilizando para romper huelgas, para asesinar opositores políticos, para atemorizar periodistas, para el espionaje, para romper huelgas, etcétera, etcétera. Esa es la paz y la estabilidad del porfiriato. Se necesitaba, eso sí se necesitaba para el crecimiento económico. Entonces ya empecemos a cuestionarnos, ¿verdad? Ya no es como tan bonito lo de Porfirio Díaz. El asunto es que nos quitan eso o nos lo pasan así en los documentales súper rápido, ¿no? ¿Qué es lo que quieres?
Porque si se fijan, si ustedes estuvieran de acuerdo con sacrificar a la población con tal del crecimiento económico, pues entonces, está bien, están en su derecho, pero son de derecha y son conservadores, ¿no? Entonces, izquierda no son, está bien, están en su derecho si quieren ser de derecha, ¿no? Pero bueno, pues hay que irnos quitando como ciertas confusiones, ¿no? E irnos definiendo. Tal vez lo suyo sea irse a afiliar al PAN, no sé, en una de esas, ¿no? Pero bueno, control de caciques, ¿cómo hace Porfirio Díaz? Asigna directamente a los gobernadores, a los jefes militares, la silla presidencial, ¿no? Esto es, aquí cobra mucho significado. Los gobernadores que están en contra o que están indiferentes a Porfirio Díaz, los empiezas a hacer un lado y empiezas a colocar a tu gente, a tus cercanos. Entonces terminas controlando, imagínense, Cámara de Diputados, terminas, bueno, el Congreso, terminas controlando a los gobernadores, terminas controlando absolutamente todo lo que pasa. Y se permite la reelección. Pues claro, es una generación que envejeció en el poder. En el periodo post-revolucionario tenemos figuras que están recordando eso, ¿no? Toda la ideología, los pensamientos, los discursos post-revolucionarios son estos, rescatan eso de Porfirio Díaz. Fue lo que nos quitaron, nos arrebataron los neoliberales de los libros de historia, ¿verdad? Para los de primaria, los de secundaria, los de prepa, etcétera, etcétera. O sea, hay que quitar esto. Hay que quitar todos esos excesos. La frase mátalos en caliente, cuando los opositores lerdistas llegan a Veracruz, la orden mátalos en caliente y después averiguas, ¿no? Primero los matamos y después vemos si venían en son de paz, si eran buena onda o qué pasó ahí, ¿no? Eso era Porfirio Díaz. José Limantur. Liberalismo económico, ¿no? En lo económico, bueno, se basan las ideas del porfiriato en el liberalismo económico. ¿Qué significa el liberalismo económico? Considera que la propiedad privada es sagrada, es el derecho básico de todos los hombres, la propiedad privada. Entonces, ningún gobierno puede intervenir la propiedad privada, porque estás eliminando la libertad en una sociedad. Esto no me voy a meter tanto en esto porque lo hablamos con los neoliberales, ¿no? Los neoliberales querían encontrar el liberalismo puro. Bueno, es el liberalismo económico. Vayan a la primera sesión y ahí pueden ir viendo, ¿no? Este asunto de libertad y propiedad privada, ¿no? Pero esto es lo esencial. Después el liberalismo va a tener otras vertientes donde dice, no, a ver, primero tienes que garantizar otro tipo de libertades colectivas, otro tipo de derechos, no nada más lo privado. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que les dicen al dueño de TV Azteca, oye, tú debes de pagar un montón, si no puede haber un embargo. Y ellos, ¿qué van a decir? Estás violentando mi libertad. Estás violentando la propiedad privada. Y de inmediato van a decir, López Obrador es un comunista y nos va a llevar al comunismo porque está interviniendo la propiedad privada. No, espera, te están confiscando porque no pagas impuestos. No, sobre cualquier cosa, lo importante es la propiedad. Pues ahí ya nos metemos camisa de 11 varas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿La libertad de un pueblo y de los grupos, de las mayorías, o la libertad individual? Porque usualmente están peleadas, ¿sí? Usualmente. No sé si. En lo ideológico, aquí tenemos cosas bellezas, o sea, bueno, es por ser burlón, ¿no? El evolucionismo, la gente cree que los pueblos, las razas evolucionan, van de la mano de la idea del darwinismo social y la eugenesia. Son conceptos que ahorita rápidamente podemos entenderlos, ¿no? El blanqueamiento de Porfirio Díaz, y retomo esta idea. De repente, con los años, se blanqueó Porfirio Díaz.
en sus fotos, en sus pinturas. Ya parece un abuelo francés, ¿no? Un señor francés, ¿no? Para nada lo que fue, ¿no? Claro, no venía de una comunidad indígena como Benito Juárez, no. De una comunidad mestiza, podríamos decir, de Oaxaca, ¿no? Del norte del estado de Oaxaca. Pero vaya, para nada como es representado posteriormente, ¿no? Aquí hay una cuestión sumamente racista que iba de la mano de los discursos ideológicos del poder, de la mano del imperialismo. Déjenme ver, creo que hay alguien que está. Ana María, sí, totalmente de acuerdo. De la foto que pasaste del revolucionario a esta, podrías pensar que no es el mismo. Sí, claro, se podría pensar que eso, que no es el mismo. Y claro, y no era el mismo, es la misma persona, pero son dos intereses de vida completamente distintos, ¿no? Justo Sierra, importantísimo, incluso en la UNAM y todo eso. Está bien. ¿Qué pensaban? ¿Los blancos o los blanqueados? Es un concepto esto del blanqueamiento, más que sociológico, ¿eh? Estamos hablando de hace cuántos años. Los blancos o los blanqueados prominentes como el mestizo Porfirio Díaz eran más aptos, ya que los indios habían de sucumbir en la lucha por la vida. Porque no se pueden adaptar los indios, ¿no? Entonces estos que son pues, medio mestizos, pues, en una de esas, ¿no? Ellos sí la arman. Ya que los indios habían de sucumbir en la lucha por la vida, por lo que la mejor forma de hacer progresar a México era por consiguiente con colonos europeos y que se vayan mezclando, ¿no? Que se mezclen el mestizaje. Este es medio racista, ¿no? Porque todavía dice, bueno, que nos mezclemos con europeos está padre, ¿no? Esto nos indicaría algo. Habría el mejoramiento. Recuerden, estamos evolucionando, progresando las razas y los pueblos. Es más, muchos de estos consideran que es la biología lo que determina el subdesarrollo o el no desarrollo, ¿no? Para no meter ese concepto que todavía en ese momento no existía como tal. Para Emilio Rabasa, otro de los de estos científicos, asesores de Porfirio Díaz, en lo económico, en lo cultural, en todos estos cuates estuvieron. Dividía a México entre los capaces y los incapaces. Ya, nada más con los nombres, ¿no? De las categorías ya se puede entender todo, ¿no? ¿Quiénes son los capaces? ¿Quiénes son los incapaces? Son incapaces por más ganas que le echen los indígenas, los indios, como se les va a llamar en la época, pues no. O sea, entonces, si son incapaces, párale, ¿no? Espérate, no les pongas escuelas. ¿Para qué? Es ocioso. Es como, enséñale, como querer enseñarle a un animal a leer. No, o sea, biológicamente, racialmente están determinados a ser incapaces para la vida moderna. Ya, párale de ahí. Entonces, claro, tú, Porfirio Díaz, pues claro, haz un palacio de bellas artes, pero solamente para que vayan los capaces de la sociedad, ¿no? ¿Y quiénes son los capaces? Pues es la burguesía, son los hacendados, son las clases medias, ¿verdad? Son los extranjeros, son los mestizos que se mezclan con los extranjeros y el resto de la gente que es más, que se sacrifiquen por la evolución de la sociedad. Vean, es que esto es lo que no nos dicen cuando hablamos de porfiriato. Entonces, así podemos entender las causas de la Revolución Mexicana. ¿Son causas de explotación económica? Sí, pero no nos queda claro que también son otras. Es una forma tan grosera en la que se construyó la oligarquía porfirista de este país, así como se construyó la oligarquía neoliberal, neoporfirista en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía Darwin en el origen del hombre, ¿no? Los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando, perdón,
Los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza, o sea, la van reproduciendo, ¿no? Con grave detrimento de la especie humana. Como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos, es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o no se les cuida. Y a excepción hecha del hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus peores animales. De repente, hasta lo más cristiano o lo más aceptado, lo más piadoso, pues es sacrificar a especies no tan evolucionadas, a individuos no tan evolucionados. Entonces, vean, entonces aquí la oligarquía mexicana, los que leían estas cosas, pues entonces los ibas preparando para que no sintieran ninguna empatía, ninguna piedad por la gente. O sea, es más, hasta ayudamos más a nuestro país si apuramos, ¿no?, la evolución. El darwinismo está ligado, la idea darwinista, ¿no?, a la selección sexual, es la lucha, ¿no?, por la selección sexual, pero también la muerte. La muerte de los que menos se adaptan es lo que hace que los más aptos pasen sus características biológicas a las nuevas generaciones. Esto pásenlo a la sociedad y les resulta un monstruo. Nosotros nos horrorizamos de lo que hicieron los nazis, pero bueno, Porfirio Díaz y esa clase, esa oligarquía mexicana, igual latinoamericana, porque otros países están igual, ¿no?, de otros países para la época de Latinoamérica, en África, en Asia. O sea, los europeos supuraban racismo, superioridad, muerte por todos los lados donde se le viera. Eso era lo que sostenía la idea de supremacía del blanco europeo. Solamente que aquí tuvimos un gobierno que instrumentó todo esto, lo funcionalizó por 30 años. Esto es bien difícil. Ahora sí podemos entender cómo los sobrevivientes del porfiriato son los primeros que adoptan el neoliberalismo. ¿Se acuerdan cuando vimos esto del neoliberalismo? De cuando inicia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes del porfiriato pues tienen otra película, por eso van a rechazar la Revolución Mexicana. No pueden comprender que este país se logre modernizar o construir con mestizos, con indios, con campesinos, con gente que no sabe leer. No pueden comprender que ellos hayan provocado que todo se haya venido abajo. O sea, es triste, es patético la vida de los porfiristas después de Porfirio Díaz, claro. Por ejemplo, los Krause, sí, claro, los Krause. ¿Sí? Ahorita vamos con que nos dé tiempo, ¿no? El darwinismo social nos habla de razas salvajes y razas civilizadas. Pues claro, unas tienen que desaparecer. Así pasa con las especies, pues entonces que pase con las culturas, ¿no? Otros, ¿no? Aquí no me meto tanto en las biografías y quién es, por ejemplo, Spencer y todo eso, pero bueno. Spencer, de repente, unos son muy racistas y otros siguen siendo racistas, pero les dan chance a los menos aptos a que puedan evolucionar. Cristianamente nos dan ese chance, ¿verdad? Supervivencia de más apto, o nos dice otro intelectual de estos, dan la base ideológica al porfiriato. Tránsito de una sociedad militante a una sociedad industrial. Te dicen, hay sociedades atrasadas, son las sociedades colectivas, donde importa que tú seas integrante de algo colectivo. Eso está en el pasado, ¿eh? Tú tienes que avanzar a una sociedad industrial. ¿Y cuál es la sociedad industrial? La sociedad atomizada. Como un ejemplo, para ellos decían Benito Juárez. Benito Juárez dejó de ser indígena y se volvió presidente de México, ¿no? Pues claro, vean, de repente estos juegos racistas empiezan a tomar figuras, ¿no?
Y ya empezamos a ver una figura, una interpretación de Benito Juárez que nos acompaña hasta este momento. Hay mucha gente y muchos, incluso estudiantes de historia que a mí me ha tocado, yo les he dado clases, ¿no? Que están convencidos que Benito Juárez era un genocida, así textual, era un genocida, Benito Juárez reprimió indígenas y que Benito Juárez estaba dentro de toda esta maquinaria, digamos, para arrebatar a los indígenas todo lo que tenían, ¿no? Es algo muy grueso, ¿no? Algo muy grueso. Fidel dice la sobrevivencia del más apto, principio de la mafia de Wall Street, claro, por poner un ejemplo. Claro, ahorita ya tienen su nombre eso de mentalidad tiburón, ¿no? Todos estos cursos, mentalidad tiburón. Bueno, pues es eso, ¿no? Es cómete al que tienes junto, ¿no? O sea, si no te lo come, te va a comer a ti. Entonces, órale, ¿no? Ana María dice, pero Juárez tuvo el privilegio de ir a la escuela y eso no era para el común de la población. Claro, bueno, fue privilegio, no, más bien yo pensaría que fue un derecho, o no un derecho, como es una peculiaridad que él pues tomó, que él se arriesgó. Claro, es que, fíjate, esta mentalidad nos implica que cualquier persona como si los burgueses fueran el sinónimo de la persona, del individuo que se arriesga para triunfar. Pero estos relatos solamente ubican al burgués como mayor representación de esto. Como si en la sociedad, en los pueblos indígenas, en los pueblos campesinos, en las colonias populares, no existían personas que se arriesgan solitas y que logran ciertas cosas, ¿no? Pero en este rastreo solamente te ubican a la burguesía, ¿no? Juárez sí tuvo el privilegio, es que no sé si llamarlo privilegio, pero tal vez sí, digamos, entendiéndolo que fue algo que la mayoría de la población no tuvo. Y sí, claro. Y claro, Benito Juárez, para cerrar, digamos, el asunto de Benito Juárez, igual eso lo podemos ver en la segunda transformación, en lo de la reforma. Benito Juárez lo que quería, entendía desde el liberalismo del siglo XIX, entendía que lo mejor que se tenía que hacer con las poblaciones indígenas era volverlos pequeños productores y además, claro, llevarlos a la escuela. Y entendía como parte del liberalismo incluso que se les tenía que enseñar español, se les tenía que, pero vaya, lo que Juárez quería era la igualdad y decir todos tengamos las mismas condiciones. Entonces se tienen que llevar escuelas para que los indígenas no estén, o los indios, como un término de la época, no estén siempre en un escalón más abajo que el resto de la población y después se justifique según por motivos raciales su incapacidad de modernizarse. Y dicen, no, espérate, no es una incapacidad de modernizarse ligada a la biología, sino más bien a las condiciones sociales bien concretitas, ¿no? Pero claro, creo que en ese sentido lo habías mencionado y sí, sí sería, ¿no? Hay un elemento diferenciador, pero que lo explicas desde la historia, no desde la biología, ¿no? Como estas tendencias sí lo hacían. Uno de los que leía, Emilio Rabasa, Gobineau, no sé cómo se pronuncia en francés. Bueno, el más elemental de nuestros conocimientos, el más asequible de ellos, resulta un misterio nada atrayente para la masa de nuestra población rural, pues muy generalmente no sabe leer ni escribir, ni concede a esto ninguna importancia. Bueno, pues esto chocaría con la biografía de Benito Juárez, ¿verdad? No, ni trates de enseñarlo a leer, ni trates pues, de mejorar su vida. Son incapaces, ¿eh? De hacerlo. Esto chocaría con la misma biografía de Benito Juárez, ¿no? Dale oportunidad de que cada quien determine
quiere estudiar, si no quiere estudiar, que cada quien determine eso, ¿no? O sea, ese sería el sentido de igualdad que el juarismo tuvo. Pues bueno, para ir cerrando, pues este cuadro, ¿no? Digamos, esta parte, el liberalismo económico, entonces nos habla de progreso individual, libre mercado, el positivismo, y junto con otros, ¿no? Como el darwinismo y todo eso, bueno, nos va a estar hablando de la idea de progreso, pero progreso muy ligado a la evolución y a la biología. Entonces, claro, de allí tenemos a los científicos, a los asesores de Porfirio Díaz. Desde allí ya comprendemos por qué Porfirio Díaz estaba blanqueándose. Era un concepto así, el blanqueamiento. Sociológicamente siguió durante todo el siglo XX como un concepto muy importante, las políticas de blanqueamiento, ¿no? Uno se va blanqueando, claro. Dirán algunos, otros sociólogos de Europa de la posguerra, dirán, bueno, pues hay políticas de blanqueamiento. Cuando vas a la escuela, pues vas asumiendo una forma de hablar, de expresarte, una cultura en general, la música clásica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo funciona para ir pues tratando de simular ese blanco mítico que te va a llevar a una esfera de prosperidad. Eso lo podemos explicar con el imperialismo del siglo XIX. Por eso inicié, vean, ¿de dónde a dónde nos fuimos? Por eso inicié con la idea del imperialismo, representar que había en todo el mundo una lógica de dominación imperialista que emanaba toda una cultura de dominación y desde ahí vemos el porfiriato y nos engancha completamente, ¿no? Está parejito. Ahora sí, que alguien defienda a Porfirio Díaz como, es que sin él este país no se modernizó. No, pues es que eres un bruto. Tienes que irte a leer para comprender. O sea, es imposible defender a Porfirio Díaz. De que los hay, ¿no? Ahora sí, entendemos los excesos y las razones del levantamiento. Es una lógica sistemática de opresión a México. Si ubicamos que la identidad nacional está en los sectores más bajos y más populares de este país. Si nosotros entendemos que México es esto, son las tradiciones, son las culturas, es la identidad creada de años de la colonia y que se empezó a expresar en el siglo XIX, ligado a lo popular. Si nosotros entendemos que eso es México, entonces podemos comprender que en el porfiriato una élite ejerció una dominación y una opresión sistemática. Uno podría decir, bueno, pero es que no a todos los personas les iba mal. Había una clase media, habían obreros, había capataces, ¿no? Y a los capataces no les iba tan mal. Pues sí, pero tal vez no los tratabas tan mal porque les pagabas y no los mandabas a las tiendas de raya. No los castigabas, no les ponías grilletes, no les medio matabas con látigos. O sea, no. Pero sí lo estabas oprimiendo con una cultura brutal donde le exigían a todos hasta cambiar el color de piel si querías mejores condiciones de vida en este país. No nos hemos alejado, los neoliberales nos hicieron mucho mal en términos culturales. Hay que visualizarnos de otro, hasta de otro color de cabello, ¿no? Porque se ve mal, se ve mal. Vean toda la polémica en este momento de lo de Yalitza, ¿no? Toda la polémica que se armó. Pareciera que todavía, que el porfiriato regresó en términos ideológicos. Y en realidad podríamos decir que sí. Pero bueno, los excesos, ya lo habíamos platicado, digamos, de los yaquis, fue brutal la manera en que los trataron, en que el porfiriato sistemáticamente los fue reprimiendo y ya después, bueno, la solución fue mételos todos en tren y después en barco y los mandas a Yucatán, ¿no? Aquí en Yucatán también es otro de los ejemplos, ¿no? Más importantes o más claros porque también quedó testimoniado, ¿no?
de cómo funcionó el porfiriato, ¿no? Con el Enequén. Vaya, algunos indígenas incluso vendidos como esclavos, ¿no? En Cuba. Fue brutal la manera en que se comportó el porfiriato. Cualquier persona con un poco de honestidad o de empatía social no podría justificar el porfiriato, pero los hay. Durante más de 30 años, en las escuelas, en los libros, en las editoriales, en las revistas, en la televisión, en todos lados, nos han vendido la idea de legitimar, de justificar a Porfirio Díaz. No, ya es necesario, mínimo que desde la izquierda lo pongamos en la basura. Así, ¿no? Total. Y pues empezar a reivindicar a todos los que se opusieron. Pero desde aquí podemos sí, entonces sí comprender la masividad del rechazo a Porfirio Díaz. ¿No? Y claro, vamos a decir, es que la masa fue muy desorganizada en la revolución. Pues claro, fue desorganizada. Si sistemáticamente le estabas masacrando a los líderes que se estaban levantando o que estaban exigiendo o pidiendo mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida, escuelas, o un trato distinto, posibilidades de progresar, digamos. Si sistemáticamente los estabas acabando, pues claro que la única posibilidad de hacer una revolución fue la masividad, fue tronar, destrozar todo el porfiriato con un estallido masivo. Últimamente, ¿no? Hace poquito, Jorge Castañeda, Tutla, o sea, Oaxaca, es un pueblo horroroso. El que no piense como nosotros es porque no ha entendido como la evolución de la historia, ¿no? Nos dice. Cuadri, creo que candidato a diputado, ¿no? Si no me recuerdo. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. ¿Cuál es el problema? Son los pobres, son los indios, ¿no? Los indígenas, porque ahora ya les llaman indígenas. Pero con el mismo racismo, ¿no? Son estos intelectuales, bueno, pseudo intelectuales, ¿no? Intelectuales de la burguesía, siguen. Bueno, esto lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o comentario. Creo que este tema nos da para comentar muchas cosas. Por ejemplo, cuando en los últimos sucesos, ¿no? La manera en que la oligarquía mexicana ha reaccionado. Vean, ahorita le podemos llamar outsourcing, le podemos llamar subcontratación, podemos decir, es que el neoliberalismo abre formas más flexibles de contratación, pero esto no está exento a toda una dinámica racista y supremacista que la oligarquía mexicana tiene, que nunca se deshizo, que la Revolución Mexicana no se los arrancó, porque fueron tan astutos que hasta conformaron sus propias escuelas para seguir nutriendo su discurso racista, supremacista, para poderle dar una continuidad. Las escuelas de mayor prestigio privadas en este país fueron refugios y siguen siendo refugios para este pensamiento supremacista. Lo que tendría que haber sucedido con la Revolución Mexicana era prohibir todas las escuelas particulares para que, ahora sí, desde el Estado se imprimiera un sentido popular de la ciudadanía. Pero desde el momento en que se les permite hacer escuelas privadas, entonces tenemos, ya habíamos visto, ¿no? Lo que actualmente es el ITAM, y se lo leí aquí, ¿no? De un fundador. ¿Cuál es el objetivo? Acabar con la influencia del cardenismo, o sea, de la revolución popular que sucedió en este país. Y tenemos
Por el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es: no queremos mandar a nuestros hijos a una universidad pública, ¿eh? Vamos a fundar nuestro propio sistema. Todavía, incluso la preparatoria del TEC de Monterrey, mínimo en la Ciudad de México, yo imagino que en Monterrey también, las preparatorias tienen su propio plan de estudios. La SEP no los avala. Si alguien a la mitad de la preparatoria del TEC se quiere ir a otra escuela, no lo acepta ninguna escuela. ¿Por qué? Porque no están reconocidos sus estudios. Cuando terminan la preparatoria, van y hacen un examen como de revalidación, ¿no? Para que digan que tienen, para que demuestren ante la SEP que tienen los estudios, los conocimientos básicos necesarios para tener su certificado de preparatoria, y se lo dan. Entonces, enseñan lo que quieren. Alguien me puede decir: es que es de mucha calidad. Sí, sí, puede ser de calidad, pero el contenido ideológico no te lo quita, no se los quitas, ¿no? Y es una oligarquía que se reproduce, que nunca paró de reproducir contenido supremacista. Entonces, vamos, la derecha en este país es supremacista, es racista y es producto del porfiriato, y tal vez desde antes, pero por eso idolatran y aman, adolecen la ausencia de Porfirio Díaz. Fidel dice: pero tienen uno de los mejores equipos de fútbol. Sí, claro. Pero vean, aquí tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que el porfiriato ya es cosa del pasado y que no tiene relación, y que a lo mejor, pues, Andrés Manuel está medio loco y que les dice neoporfiristas nada más porque sí, nos estamos equivocando. Pero también, si nosotros consideramos que ellos no tienen una línea y dinámicas de transmisión, y que nacen, se forman, estudian, se reproducen como elementos que odian la nación, odian lo popular, y que en cualquier momento van a querer destrozar y desaparecer lo popular, entonces estamos fallando, se nos están yendo las cabras. Porque de repente cuando uno habla así, uno dice: es que ya deja eso, esa ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Es que el nacionalismo es un discurso fascista, ¿verdad? Varios lo han dicho. El nacionalismo te hace odiar, ¿no? O algunos dicen: es que no es un asunto de buenos contra malos, espérate, ¿no? Todos somos mexicanos, ¿no? No, espera, pues no. Nada más que hay algunos que buscan destrozar sistemáticamente todo y que no tienen menor empacho. Algunas de las posturas de los primeros estudios que se hicieron, por ejemplo, sobre las muertas de Ciudad Juárez, nos hablaban que había una industria detrás de las desapariciones y de las muertes, era sistemática, y que ¿no? Eran las posturas. Podían estar metidos, digamos, grupos de mucho poder empresarial en Ciudad Juárez, y toda una complicidad del Estado, claro, del Estado, en crear todas las condiciones para que pudieras desaparecer de manera sistemática mujeres y que nadie te interrumpiera, ¿no? Era una violencia de clase, pero claro, legitimada por toda una ideología que hace creer que unos no tienen derechos a nada, ni siquiera a la vida. De repente hasta lo mejor es que desaparezcan. Bueno, pues es el porfirismo renovado, ¿verdad? Entonces, si nosotros, si algunos de aquí, pues pretenden otra cosa, pues bueno, pues tenemos que dar ese paso mínimo a superar ideológicamente al porfiriato, a dejar de ya prenderles veladoras a estos cuates, y claro, estudiarlo, y estudiarlo muy bien. Y más que nada estudiar cómo se reproduce el porfiriato. ¿Qué tanto de Porfirio Díaz seguimos teniendo nosotros en nuestra mente para poderlo sacar? Pero bueno,
Bueno, pues esto sería lo de esta sesión. Espero que les haya agradado. Vean, no me metí mucho en Revolución Mexicana. Lo que sí quiero es comprender desde aquí las razones de la Revolución Mexicana. Y entonces, pues verlo como un fenómeno masivo. Pero después también ver la Constitución de 1917. Eso vamos a verlo la siguiente. Y así la aplicación o el gobierno de aplicación de la Constitución del 17 más importante que hemos tenido en este país, que es el cardenismo. ¿Qué es lo que persiguió? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y qué era lo que lo animaba? ¿Cuál era el espíritu de la revolución o de la Constitución del 17? Pues fue frenar a todos estos supremacistas, frenar toda esa modernización y estado oligarca que se había implantado con Porfirio Díaz. Pero bueno, pues espero, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues adelante, ¿no? Ok, pues... Yo nada más, Jesús, si me permites, Sí, claro. pues nada más como cada 8 días agradecerte por el espacio y el tiempo que nos proporcionas. Es muy interesante todo lo que nos compartes y pues nos lo explicas, como te digo, bien y claro. Nos haría falta, yo creo, estudiar un poco más por nuestra cuenta para poder, ahora sí que debatirte, pero pues no es el caso, ¿verdad? Este, pues yo no he podido ingresar a las lecturas de las clases que nos habías dicho en un principio, pero voy a hacer el intento. Gracias a ti y a tu equipo, gracias. Vale, vale. Ahí en el chat también les voy a enviar las lecturas. Eso creo que no se los he enviado. Si alguien tiene tiempo, digamos, no está de más. Y les vuelvo a invitar a que entren a la aplicación. Ahí están las lecturas. Hay materiales como documentales. Por cada sesión pongo un documental. Están las lecturas para la clase y hay un cuestionario. Si alguien en algún momento quiere resolverlo para checar, ¿no? Qué tanto se quedó en la memoria, ¿no? El tema. Muchas gracias, profe. Como siempre, muy interesante, pero sobre todo muy bien.